El nuevo libro de cuentos de Gonzalo Lizardo se titula Inmaculada Tentación y otras fábulas crónicas, publicado por Editorial Era, y es el resultado de 20 años de escritura, proceso que al final muestra a un escritor más dueño de sus recursos y sobre todo consciente de sus intereses. Es en ese sentido que el propio Gonzalo Lizardo habla de tres grandes aspectos que le llaman poderosamente la atención y que además son los elementos que le brindan un hilo conductor a este nuevo libro de cuentos. El primero es el tema amoroso, pero desde un punto de vista escéptico o más bien desamoroso. Casi todos los cuentos es un poco el tema del desencanto ante el amor, pero que se deriva del segundo tema, que el segundo tema es el tiempo. Casi todos estos cuentos son juegos temporales, juegos con planos narrativos que tratan de detener o revertir o alterar el rumbo del tiempo. La técnica que unifica todo el libro es el sueño. O sea, gran mayoría de estos textos provinieron de sueños. O sea, de repente me despertaba en la mañana, decía, tengo un sueño recién concebido, y me ponía a escribir el borrador y después lo convertí en cuento con unos arreglos. Y al revés, había cuentos que estaba escribiendo que no sabía cómo resolver y tenía un sueño y con ese sueño lo resolvía. Al respecto, Gonzalo Lizardo comenta para Intervención cómo se da su proceso creativo a la hora de escribir cuento. Comenzar con la sensación de estar incompleto, con la necesidad de llevar al protagonista hasta el otro lado del tiempo. Y después es un poco como el regreso hacia el tiempo presente, a través de historias que algunas se desarrollan en el pasado, por ejemplo en la época de Cristo o en la Edad Media, o etcétera, hasta llegar de vuelta al tiempo presente. El último cuento es un cuento muy moderno y actual, y en técnica también, que de alguna manera como que es el retorno a la realidad contemporánea, al presente, ¿no? El escritor zacatecano menciona que hasta antes de Inmaculada Tentación, como autor había tratado de distanciarse de los personajes, hecho que con este nuevo libro de cuentos cambia y muestra aspectos que revelarán no solo experiencias, sino también obsesiones y ensoñaciones del autor. Pero este libro de cuentos, curiosamente, sí es un libro que habla mucho de mí, pero reinventado, ¿no? O sea, yo como narrador contando historias que veo, que sueño, que concibo, que imagino, ¿no? Otro de los personajes es uno que se llama Felipe Alzheimer, aparece en varios cuentos, y que yo digo que más bien como una especie de figura paterna. Pero sí hay varios personajes que aparecen a lo largo del libro, que se repiten, que se alteran, y que básicamente la función es tratar de mostrar como este recorrido en el tiempo desde comienzos de la historia hasta la actualidad, ¿no? Respecto a Inmaculada Tentación y otras fábulas crónicas, Gonzalo Lizardo revela que una de sus principales intenciones a la hora de escribir un libro es la de exigirle al lector que ponga de su parte no solo para conocer la obra, sino que también la complemente con un alto nivel de conocimiento y referencias. Son muy exigentes con el lector porque le exigen un gran nivel de conocimiento, etc. Yo quería que fueran cuentos lo más sencillos posible, cuentos que se pudieran contar fácilmente, que se pudieran leer fácilmente, pero que tuvieran detrás una visión del mundo compleja, porque no hay otra manera de reflejar al mundo, ¿no? Actualmente Gonzalo Lizardo escribe una nueva novela, titulada Memorias de un basilisco, que ya desde el título promueve el interés del lector que conoce de la fauna fantástica, como en este caso el mitológico basilisco, animal capaz de hipnotizar con la mirada. Es un rebelde novohispano, nacido en Irlanda, que murió en México quemado por la Inquisición, y que tiene una obra impresionante en el Archivo General de la Nación. Ahí están cientos y cientos de páginas que escribió él y que lo han leído los historiadores, pero nadie las ha publicado. Entonces yo he estado consultándolos para tratar de encontrar la manera que escribía el personaje, y que yo digo que si lo pasa uno tal como está escrito en el siglo XVII, si lo pasa uno al español actual, parece vanguardia, parece una escritura neobarroca, ¿no? Entonces mi proyecto es escribir la biografía novelada de este autor. Es un proyecto que ya llevo 3 años escribiéndolo, y yo creo que va para otros 3 años. ¿Y ya tienes título? Sí, se llama Memorias de un basilisco. Le decían el basilisco al personaje. ¿Y tiene algo que ver con el animal fantástico que presentaste? Sí, pues le decían, obviamente este personaje tenía una gran capacidad verbal, o sea, hechizaba a la gente con la que hablaba, ¿no? Entonces es un poco como el basilisco, cuando lo mirabas te hechizaba, ¿no? Entonces le decían así en la cárcel porque tenía esta capacidad verbal, ¿no?
Entonces obviamente es como una recurrencia tanto a él como al animal fantástico y esta capacidad de hechizo que tienen los dos, ¿no?